influyó en la escritura de una gran cantidad de los salmos. Y en este salmo, capítulo 24, el salmista hace una declaración para el pueblo del Señor hoy, bastante interesante, que nos debe llenar a nosotros de mucha fortaleza y de mucho aliento. Porque habla de alguien que es dueño. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque a veces estamos confundidos porque en algunas ocasiones encontramos textos bíblicos que hablan de que Satanás es príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, y algunos sin conocer a cabalidad el contexto de esos textos salen pregonando que Satanás es el dueño de todo esto, que Satanás lo tiene todo, absolutamente todo controlado. Y yo le voy a decir una cosa, por solamente un minuto piense en una iglesia que vive en un terreno que no le pertenece a Dios. Solamente pensemos por un solo instante lo que estaba pasando el pueblo del Señor cuando estaba cautivo por el faraón, que vivía en tierra de los egipcios. Era esclavo porque no podía manejarse conforme a otras leyes o bien a otra voluntad, sino a la voluntad de los egipcios. Allí aprendieron su cultura, allí conocieron tantas cosas, porque estaban en un terreno que no le pertenecían y eran esclavos. Solamente pensemos un momento en este cuadro de lo que vivió el pueblo, ese pueblo que pedía ser liberado porque estaba en un territorio que no le pertenecía a ellos en este caso. ¿Qué sería de la iglesia si está en un lugar que le pertenece al diablo? Esa iglesia no sería libre, esa iglesia no tenía libertad para moverse, para hacer lo que quiere, sino que el dueño de esa tierra tendría subyugado. Mira, cuando tú eres dueño de algo, tú eres el que manda ahí. Y ahí se hace lo que tú dices. Y es importante que nosotros sepamos quién es el dueño de la tierra. Satanás es príncipe de muchos corazones, de muchas vidas y hasta territorios o países que han sido entregados mediante ritos y ceremonias diabólicas al reino de las tinieblas. Pero el dueño de la tierra y su plenitud se llama Jehová de los ejércitos. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia es su propio intérprete. Yo no puedo, una de las principales reglas de interpretación bíblica es esta, que la Biblia es su propio intérprete. Yo no puedo agarrar un texto bíblico porque a mí me dio la voluntad de interpretarlo de tal manera, porque eso sería una interpretación personal. El salmista David dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted se imagina, amados hermanos, lo grande que es esta verdad y cómo la iglesia debe saber que esto se cumple hoy en día. El diablo no es el dueño de nada de esto. Satanás no tiene playas, Satanás no tiene mares, Satanás no tiene ríos, Satanás no tiene nada. Porque Satanás ha sido vencido. Todo fue creado por él y para él. Y para la gloria de su majestad, declara la palabra del Señor. Entonces la iglesia tiene que creer lo que dice la Biblia. La iglesia tiene que creer lo que dice la Biblia. Todo fue creado por él y para él. Entonces hay una corriente que enseña que Dios creó el mundo, la tierra, su plenitud, y Adán y Eva lo entregaron al diablo cuando fallaron en el huerto del Edén. Y muchas personas, lamentablemente, todavía siguen esa creencia de que cuando Satanás, mediante la serpiente, pudo persuadir a Eva,
Eva, al ceder a la tentación y hacer lo que la serpiente le decía, le entregó el dominio al diablo. Eso no lo dice la Biblia. Y ahí es donde vamos a caer en el error de darle interpretaciones privadas. Hay gente que dice que entonces Dios, para recuperar el gobierno, para recuperar, hay una corriente que cree eso, que para Dios recuperar el control que lo perdió porque Eva lo entregó y Adán, entonces Dios utiliza la iglesia para poder tomar el control hoy en día de nuevo. Señores, pero eso es antibíblico por todos lados. Dígame usted cuándo es que Dios ha perdido el control. Dígame usted en qué momento Dios ha perdido el control. En ningún momento, señores. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo Dios. Y Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y ahora la que es vencedora es la iglesia de Jesucristo por medio del mismo Cristo, según lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. No podemos creer que Satanás hace lo que quiere, a donde quiere. Número uno, él no es omnisapiente, porque ese es un atributo que le corresponde a Dios y es un atributo incomunicable. Satanás no puede saberlo todo al mismo tiempo, Dios sí. Número dos, Satanás no es omnipresente, no puede estar en todo lugar y en el mismo momento, porque ese es otro atributo que solamente le corresponde a Dios. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras y darnos cuenta que Dios en ningún momento ha perdido el control ni ha perdido nada. Piense, por favor, un solo instante. Si Dios perdió el control, ¿quién nos domina? Si Dios perdió el control de algo, ¿a dónde va el barco? La maldad y lo que está aconteciendo en el mundo no es producto de que Satanás anda haciendo lo que quiere, sino es consecuencia del pecado. El hombre se ha sembrado y se ha comprado su desgracia, desoyendo la voz de Dios, apartándose de Dios, alejándose del Señor. Y lo que vemos, la realidad de lo que vemos, es la consecuencia del pecado, pero Dios sigue teniendo el control. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra en Salmo 24. Ahora, Satanás tiene dominado algunas vidas. Satanás tiene dominados algunos corazones. Satanás tiene dominado algunos territorios. Pero los que están en Jesucristo, ya el imperio del diablo no lo domina, sino que lo guía el Espíritu Santo, lo guía el Señor, lo dirige Dios. Por eso tú tienes que saber que a ti quien te dirige es Dios, que quien gobierna tu casa es Dios, que quien dirige tu casa y tu familia es Dios. Por eso cualquier cosa que estés pasando, el hombre cristiano bíblico dice, yo te doy gracias porque tú lo permitiste. Algo que he mencionado en otras ocasiones, lo encontramos en Job capítulo 1. Cuando vienen los hijos de los dioses, dentro de ellos se metió Satanás. Conversó Satanás con Dios. Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Note que le dice el Satanás a Dios, sí, pero tú le tienes rodeado. Él no pudo zarandearlo hasta que Dios no le dio el permiso. Porque en esta tierra el diablo no hace lo que quiere. El diablo hace lo que Dios le permite. Porque Dios es el que tiene todo, absolutamente todo controlado. Dios no ha perdido su poder. Dios no es un viejo benevolente con una totuma o una joroba y una bata blanca y una barba y un látigo que anda dándole golpe a todo el mundo. Ese no es Dios. Si usted tiene esa imagen de Dios, pues usted le sirve a un Dios que está viejo y canuco, y no es así. Dios no es así, porque Dios es espíritu y su poder está intacto, su autoridad sigue siendo autoridad, su grandeza sigue siendo grandeza, su señorío sigue siendo poderoso, y nunca, absolutamente nunca, Dios ha perdido su esencia, porque Él es soberano y autosuficiente para gobernar, para actuar, para dirigir, para guiar, para reprender, y usa lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, para hacer lo que Él quiere, porque Él es soberano y todo es de Él y para Él. Por eso Él dispone de las cosas de la manera que quiere. ¿Usted no se acuerda cuando los espías de Josué fueron
a investigar para la conquista. ¿Quiénes ayudaron a José, a esos espías? ¿Quién le ayudó? Ra. Y conocemos la historia. ¿Usted cree que no era la mano de Dios obrando? ¿Quién alimentó a Elías en el tiempo del problema de la sequía? Los cuervos. ¿Quién mandó esos cuervos? ¿El diablo? No, lo mandó Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Quién abrió la boca de la asna de Balaam para que hablara? Ni fue la ciencia, ni fue el encantamiento, ni tampoco fueron magos los que abrieron la boca de Balaam. Quien abrió la boca, corrijo, de la asna de Balaam fue Dios. Hizo el milagro, porque Dios se sirve de lo que Él quiere para hacer lo que quiere, porque Dios es autónomo. Dios no necesita de nadie. Dios no necesita ni de ti ni de mí. Él es fuerte, Él es valiente, Él es grande. A veces presentamos un Dios mediocre. No, Dios necesita que tú actúes para Él actuar. Mire, si Dios espera que el hombre actúe para Él actuar, no va a actuar nunca, porque los designios de la carne del hombre no se sujetan a la ley de Dios, dice la Biblia, ni tampoco pueden. Por eso Dios en su forma de actuar, actúa en su soberanía, en su poder, en su autoridad y en su grandeza. No se deje engañar de que el diablo es el dueño de este mundo. El diablo no, ¿usted cree que el diablo tiene sabiduría para hacer los mares, la playa, el aire, el sol? No. Del Señor es la tierra y su plenitud. Absolutamente todo lo que hay en la tierra responde al mandato de Dios y nadie puede resistirlo con éxito porque Dios lo hace todo. Usted no se acuerda, hermano, cuando Pablo estaba detrás de perseguir a los cristianos para matarlos, con carta en mano de manera legal. Él tenía una legalidad, estaba legal este tipo, estaba legal porque conocía las leyes. Sin embargo, el Señor usó un rayo y ese rayo no venía solo porque venía ungido por el Espíritu Santo y tumbó a Saulo al suelo. Y hoy conocemos de la historia. Porque el diablo no hace lo que quiere, sino lo que Dios le permite. Se le acabó el relajo y el juego y la persecución que tenía Saulo contra los cristianos y luego él entonces empezó a hacer lo que los cristianos hacían. ¿No será esta forma de actuar de un Dios soberano? ¿No es esto? ¿No queda en evidencia al saber esta verdad que Dios hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere? Claro, y no importa cuán duro sea el corazón, cuando Dios quiere intervenir un corazón, cuando Dios quiere intervenir una vida, cuando Dios quiere intervenir algo, Él lo hace y no depende de nadie, depende de Él, porque Dios es autónomo y es soberano, porque del Señor es todo. Por ejemplo, usted en su casa hace lo que quiere con ella. Si la quiere desbaratar, la desbarata. Si la quiere pintar de rojo, la pinta. Si la quiere vender al precio, aunque no cueste ese precio, usted la vende. Si se la quiere dar en donación a un anciano, se la da. Si la quiere dar a una casa de orfanato, la dona. ¿Quién se puede meter con usted? Nadie, porque esa casa es suya. Usted entra y sale de su casa cuando le da la voluntad, porque esa casa es suya. Si le da la voluntad de cerrarla, usted la cierra y nadie la abre. Es más, hasta una persona o un auxiliar de la justicia, entiéndase un policía o bien abogado, médico legista, para entrar a una casa necesita la autorización de un juez. Porque se reconoce que el dueño de la cosa hace con la cosa lo que le da la gana. Entonces, Dios es el dueño de la tierra. Dice el Salmo 24, y todo lo que en ella habitan. Entonces, Dios hace todo lo que quiere en la tierra y en lo que en ella hay, porque tanto la tierra y todo lo que en ella hay le pertenecen a Dios. Y el mundo completamente le pertenece a Dios. Y Él hace cuando quiere con los habitantes de la tierra. Nunca podemos pensar que Dios ha perdido su poder, porque eso sería caer en herejía. Dios es dueño de todo y Dios hace lo que quiere.
y nadie puede cuestionarle, porque Él es el Todopoderoso. Y yo quiero que tú aumente tu fe y te levante ahí donde te encuentras. Tú que te has turbado y te has angustiado y crees que tu éxito está en la mano de alguien. Mira, tu progreso está en la mano del dueño de todo esto, que se llama Jehová de los ejércitos. No te rinda ante el mundo, no te rinda ante el médico, no te rinda ante nadie. Ríndete ante el dueño de todo esto, que se llama Jehová, porque el éxito lo garantiza el Señor. Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, que Dios tiene autoridad y potestad para entrar y salir del cielo cuando Él quiera. Tiene potestad para hacer lo que quiere en la tierra. Tiene potestad para hacer o no hacer en los mares y además en todos los abismos. O sea que Dios tiene autoridad para entrar al infierno si Él quiere ahora mismo. Y nadie le puede decir a dónde tú vas. Ey, espérate, ¿para dónde tú vas? No, nadie puede cuestionarlo. Nadie puede frenarlo. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos fortalecer nuestra fe cada día y saber en quién hemos creído. Tú tienes que estar claro en quién tú has creído. Tú tienes que fortalecerte en la fe. A veces nos rendimos ante un empleo. A veces nos rendimos ante un político. A veces nos rendimos ante un aguizote, limpiapolvo, creyendo que ese es que nos va a dar la bendición. Mire, su bendición está en Dios. No le llore a hombre, no se le rinda a los hombres, ríndasele a Jesucristo, no se le rinda ni a la religión, ríndasele a Cristo, porque Él es el dueño de todo y este es el que tiene el poder y la autoridad. ¿Cuántas veces nosotros vamos postrados ante la brujería, por ejemplo? A leernos las cartas, a leernos la baraja, la taza, creyendo que ahí vamos a encontrar solución y nos rendimos ante un brujo y le llevamos el dinero a un brujo, a uno que no sabe ni dónde le queda la cabeza. Ríndete ante Dios. A veces nos rendimos ante el dinero y creemos que el dinero lo va a dar todo, ignorando que el dueño de todo esto se llama el Señor. Amado hermano, ¿frente a qué Dios tú estás? Al más poderoso. ¿Frente a qué Dios estamos? Frente al grande y al fuerte y al valiente. Por eso nosotros debemos confiar y creer en Él. Por eso no debemos dudar ni un solo instante, sino que debemos abrazar la fe cada día. Y si el problema es más grande, me importa un pito, más grande es Dios, me voy a concentrar en Dios, no en el problema. Porque yo le sirvo a Dios, al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Necesitamos entender esto, hermano, y levantarlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos cristianos diciendo que no son bendecidos por la culpa de Satanás? Porque se levantó. Clame a Dios y eche hacia adelante, pídale a Dios. Satanás siempre está levantado, Satanás no duerme, Satanás es espíritu. Los espíritus no duermen. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos y echar el pleito en el nombre de Jesucristo, pero poniendo nuestra fe en el grande, en el dueño de todo esto que se llama Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ni una batalla y la tuya no la va a perder. Por eso te invito a que cualquiera que sea tu batalla, agárrala y pónsela en las manos al Señor. Levántate y dile: Señor, aquí está mi batalla, yo la traigo a ti, yo te la entrego, tú eres el dueño de los cielos, de la tierra, de todo lo que aquí habitan, ayúdame. Estoy seguro que Dios te va a ayudar, porque Él es bueno y Él tiene más para darnos de lo que nosotros le vamos a pedir. Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede cuestionar a Dios y decirle: Dios, te está equivocando. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cualquiera se equivoca. Los líderes se equivocan. El ser humano se equivoca, pero Dios no. Y hay una cita que quiero que la reciba. Job 36, verso 23-25. Oiga lo que dice Job de Dios. Oiga la manera que Job habla de Dios.
Usted que tiene una Biblia ahí, búsquelo y léelo. Todos esos versículos que estoy dando en este momento, y fortalézcase en la fe y levántese en el gozo del Señor. Yo quiero que usted busque en Job 36, versículo 23, que dice así. Job 36, 23. Bueno, voy a leer el 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. Oiga lo que dice Job. ¿Qué enseñador semejante a él? O sea, la forma de Dios obrar, de enseñar, solamente Él es grande en esto. Y dice, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Oiga, qué grande. Oiga, hermano, qué cosa más profunda. O sea, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le ha dicho a Dios, mire, este es el guión de lo que va? Como en la película, que te contratan como actor y tú te llevan el libreto o la obra de teatro. Mira, eso es lo que va. O vamos a grabar un anuncio ahora, esto es lo que va. O la canción, esta es la nota que va. No, a Dios nadie le puede venir a decir lo que va a hacer. Hay otra versión, la Dios habla hoy, que dice, nadie puede decirle lo que tiene que hacer, ni echarle en cara el haber hecho algo. Usted sabe, Job estaba hablando de su situación, porque usted sabe que la mujer se le había levantado con ciertas expresiones y él le dice, no, yo estoy frente al Dios soberano, yo estoy frente al Dios que hace lo que Él quiere, yo estoy frente al Dios grande y lo que yo estoy pasando, Él lo permitió. Que hermano, créalo que eso es así. Lo que yo estoy pasando, Él lo permitió. De manera que lo que tú estás diciendo está muy mal. No tienes la razón. Porque acuérdese que la mujer le dijo, Job, todavía tú eres íntegro a Dios. Maldice a Dios y muérete. Entonces, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que Job habla y frente a Eliú, en este caso, exalta la grandeza de Dios. Porque ahí estaba hablando Eliú. Eliú estaba hablando ahí. Nadie puede, pues, frenar lo que él hace, ni echarle en cara lo que está haciendo. Todo el mundo alaba sus obras. Entonces dice, acuérdate tú también de alabarla. Todo hombre puede verlas, aunque sean de lejos. Eso es lo que le está diciendo, una gran verdad. Cuán necesario es que nosotros aprendamos a tener ese lenguaje, amados hermanos. A veces presentamos a un Dios como que Dios está mediocre, viejo, cansado, que se le escapó una. Y empezamos a decir que Dios, ¿y dónde está Dios? No, hermano, no, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo el control. Otros empiezan a echarle la culpa a la iglesia y acusar a la iglesia. Dejemos de acusar a la iglesia, que el que acusa es el diablo. La iglesia está en victoria y hay un remanente de Dios haciendo su trabajo por encima de la prueba. Que hay un grupo que no, eso es otra cosa, pero Dios está obrando a través de sus siervos que no se han doblado ante Baal, que no venden el mensaje, que no le importa morirse si es por la causa de Jesucristo. Cuán importante es que empecemos, amados hermanos, a entender que Dios es todopoderoso. Que no hay dos, hay uno y es Jehová. No hay dos, hay uno. Hay un solo que hace lo que quiere. Hay un solo que hace lo que quiere. Y yo quiero que leas en Job capítulo 2, ya finalmente. Job capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces salió Satanás. El 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, no le toque su vida. Mire a Dios ahí poniéndole parámetros a Satanás. Y le dijo, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Lo que yo te quiero preguntar, llevarte a reflexionar. ¿Tú crees que Dios había perdido el control de Job? ¿Tú crees que Dios había perdido el control de Job? No. Job, Dios estaba atento, como está atento a tu problema, a tu deuda, a tu aflicción, a tu dolor. Y aunque te burlen y digan que sigue esperando, sí, sigue esperando, que pronto verás la bendición. No dudes ni un solo instante. Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en ceniza, pero Dios seguía teniendo el control. ¿A dónde estás tú? ¿En la ceniza? ¿Estás en boca de todo el mundo? ¿En problemas económicos? ¿En situaciones de salud que estás a punto de explotar? Ya no hay plata, ya no hay dinero para ir al médico y todo sigue empeorando. Sigue creyendo que Dios está cerca, más de lo que te puedes imaginar. Entonces la mujer le dijo a Job: aún retienes tu integridad, muchacho. Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, tú no tienes esperanza, ni Dios está contigo, ni siquiera Dios está a tu lado. Y así nos dicen a veces: míralo con la misma camisa, míralo que no sale de una, míralo cómo camina. Y hacen con nosotros cuantas cosas. Y algunos hasta nos dicen: ¿y todavía eres cristiano? Tengo que decirte: mantente. Con la ayuda de Dios sigue al final. Pero me impacta cómo Job, aún con su tiesto para rascarse, aún en la ceniza, cómo Job le contesta a esta mujer y le dice: caramba, mujer. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado ahora. Entonces ahí hace una pregunta Job, y me lo imagino pensando, quizás cabizbajo, quizás angustiado, porque esa era su mujer, la que dormía a su lado. Quizás, aunque las llagas eran profundas, yo creo que ahí se le hicieron más. Y me lo imagino cabizbajo y dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Solo recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Oiga, qué pregunta le hace Job a la mujer. Pero lamentablemente hay muchos evangélicos dentro de nosotros que solamente quieren pasarse todo el día en las iglesias brincando y saltando y tumbando bancos. Y cuando no ven eso, entonces se sienten mal. Cuando le llega el tiempo de la sequía, que oran y no sienten nada, empiezan a cuestionar a Dios. Cuando le llega el momento de que lo critican, de que nadie lo toma en cuenta en la iglesia, se desesperan porque no están preparados. Hay un grupo de nosotros que nada más estamos preparados para salto y brinco. Y lamentablemente tenemos que mirar como miró el apóstol Pablo, que dijo: en todo y por todo estoy enseñado. El siervo del Señor es un soldado, además de un siervo, y tiene que estar preparado para vivir en todo tiempo y en todo momento. Job ilustra esta gran verdad y dice así: no, solamente vamos a recibir las bendiciones, no. Y dice la palabra que en todo esto no pecó Job y sus labios, con sus labios. Mi amado hermano, Job estaba hablando que Dios tenía poder para usar el mal y para usar el bien. Eso es lo que está diciendo Job ahí. Y que cualquier cosa que llegue lo vamos a recibir si es Dios que lo permite. No importa lo que pase. Quiero que te levantes en este momento, y creo que esa es la voluntad de Dios para tu vida, que te levantes con alegría. Tal vez estás pasando por el proceso duro que nunca pensaste. Alábale, y alábale con gozo. Sigue predicando, sigue alabando, sigue adorando, sigue exaltando al Señor, sigue siéndole fiel, sigue sonriendo. Aunque ya no puedas más, sigue haciéndolo, porque estás pasando por un proceso simplemente, pero no es para acabarte, no es para destruirte, es para hacer de ti alguien mucho mejor de lo que hoy eres. Levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús.
Ahí donde te encuentras, te invito a que te levantes con todo el corazón. Levántate con todo el corazón, levántate ahora y gózate en su presencia, porque pronto todo va a acabar. Y aún aquellos que te esperan tu derrota tendrán que verte, pero no derrotado, sino arriba, en el nombre de Jesucristo, porque Dios es tan bueno que en medio del proceso te cuida. Y si va a llegar algo a tu vida para acabarte, lo frena. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios de Jacob. Ese es el Dios de la iglesia de Cristo de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado? Gloria al Señor. ¿Cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta. ¿Será que Dios ya no se acuerda